Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Dani, la diseñadora y bloguera detrás de Dani's Ways. Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, tú vas a aprender qué grosor de ganchillo o agujas necesitas para el grosor de hilo que elegiste. Así que nada, espero que este video sea de mucha ayuda y vamos a comenzar. Fuiste a la tienda donde compras tus ovillos, recogiste uno, miraste la parte de atrás y viste que te recomiendan un grosor de ganchillo o de 2 agujas o de palillos. Y tú dices, bueno, vamos a sacar eso. Utilizas, tejes tu proyecto y luego te das cuenta que el proyecto no se ve como tú querías que quedara. Y eso es simplemente porque lo que te están diciendo es una recomendación media y por supuesto no va a ser lo mismo que el resultado que tú vas a querer. Así que en estos simples pasos te voy a enseñar cómo tú puedes elegir el ganchillo correctamente dependiendo de cómo quieres que tu proyecto quede al final. Ahora, te voy a decir, el ganchillo o palillos que recomiendan en los ovillos generalmente es un término medio. Ahora, ¿cómo sabemos? Por ejemplo, voy a utilizar el que tengo aquí. Este me está diciendo que es un grosor súper grueso. Me está diciendo que necesito un ganchillo de 9 milímetros. Todo lo que sea más grande de 9 milímetros va a hacer que mis puntos estén más sueltos, que mi proyecto tenga más caída, más vuelo y que sea más aireoso, por así decirlo. Cualquiera que esté más bajito que 9 milímetros, 7, 6, ustedes saben, va a hacer que mis puntos estén más apretados, más densos y el proyecto me va a quedar más denso. Así que lo que tú tienes que hacer como tejedora es preguntarte esta pregunta al inicio de cada proyecto. Acércate. ¿Cómo quiero que mi proyecto se vea al final? Así de simple. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y te voy a dar un par de ejemplos porque yo sé que es mucho más fácil cuando tenemos un ejemplo. Quiero hacer un canasto y este canasto necesita tener forma. Y yo también quiero poner cosas adentro de este canasto y por supuesto quiero que esté firme para que no se me vaya a caer ni que se vaya a ir para los lados. Entonces lo que voy a hacer, si estoy utilizando este que me recomiendan un ganchillo del 9, probablemente voy a utilizar unos tamaños más pequeños, por ejemplo un 7 o incluso un 6.5, porque así me aseguro de que mis puntos quedan súper apretados y el proyecto final me va a quedar también súper apretado y rígido. En el otro caso, por ejemplo, quiero tejer una bufanda. No quiero que mi bufanda quede súper apretada, pero tampoco quiero que quede súper suelta, porque si no me va a entrar el aire y eso como que no es nada de bueno al momento de tener una bufanda. Probablemente lo que voy a hacer es ir con el ganchillo que me recomendaron aquí, porque como les digo es un número medio y así voy a tener un proyecto que no va a ser ni tan apretado ni tan suelto. Ahora, quiero tejer un chal o algo que sea para poner sobre mis hombros, que necesita tener caída, que necesita tener vuelo. Lo que voy a hacer, por supuesto, es ir con un par de números más arriba del que me recomendaron. Si me están diciendo que el término medio es el 9, probablemente me voy a ir con un 10 o incluso un 12 para que tenga más vuelo y más caída. Ahora, el otro punto a considerar es qué tan apretado o suelto tejes tú. Si tú tejes muy apretado, probablemente vas a tener que ir más que un par de números más arriba. Y por el otro lado, si tú tejes muy suelto, vas a tener que ir con un par de números más abajo. Así que esto es simplemente para saber qué grosor de ganchillo o de agujas necesitas para el hilo que estás utilizando. Ahora, esto es para cuando estamos haciendo un proyecto desde cero, que nosotros estamos inventándonos, creándonos, etc. Pero ahora, si vamos a seguir el patrón de una diseñadora donde ya nos dicen el grosor del hilo y el grosor del ganchillo, tenemos que, primero que todo, seguir exactamente esas instrucciones. No podemos ir, si esta diseñadora nos está diciendo tienes que hacer un gorro y el gorro lo necesitas con un ganchillo de 6.5, si utilizas uno del 4
o un hilo más delgado, por supuesto que no te va a quedar del mismo tamaño que el que te están diciendo. Así que primero necesitamos tener todos los materiales de acuerdo y perfectamente como nos están diciendo la diseñadora. Ahora, si estamos haciendo proyectos así que son como de deco hogar o cosas que no vas a utilizar tú o que no requieren de un tamaño específico, no me preocuparía muchísimo en hacer una muestra, pero si estás haciendo una prenda de vestir o algo que requiere tener un tamaño en particular, tienes que hacer una muestra. Y la muestra es básicamente una muestra de tensión que te va a decir qué tan apretado o suelto tú tejes y la diseñadora teje. En la muestra que te va a dar la diseñadora, te va a decir que en 10 centímetros tiene una cierta cantidad de puntos y en otros 10 centímetros tiene una cierta cantidad de vueltas. Tú, como la tejedora que está siguiendo el patrón, tienes que hacer la muestra con el mismo punto, con el mismo ganchillo y con el mismo hilo que el patrón te está diciendo para que tengas exactamente lo que necesitas y vas a tejer un cuadradito. Luego vas a calcular y vas a medir cuántos puntos tienes en 10 centímetros y cuántas filas tienes en 10 centímetros. Si tus medidas calzan perfectamente o muy cerca de la muestra de la diseñadora, probablemente vas a terminar con una prenda del mismo tamaño, que es lo que todos queremos. Ahora, si tu muestra es mucho más pequeñita que la de la diseñadora, tú probablemente tejes más apretado. Por ende, para que tengas el mismo resultado que la diseñadora, tienes que utilizar un ganchillo un poquito más arriba, hacer la muestra nuevamente y ver si cumpliste y tienes las mismas medidas. Por el otro lado, si tu muestra es muchísimo más grande que la de la diseñadora, quiere decir que tú tejes más suelto. Por ende, tienes que utilizar un ganchillo que es un poquito más pequeño y hacer la muestra nuevamente hasta que tengas las mismas medidas. Recuerden que no hacer la muestra va a significar que probablemente vas a terminar con una prenda muchísimo más pequeña o más grande que la del resultado final. Por ejemplo, si estás tejiendo una talla M y tú tejes muy apretado, probablemente vas a terminar con una talla S y nadie quiere pasar horas y horas trabajando en esta hermosa prenda para que al final no nos quede. Y por el otro lado, lo mismo, si estás tejiendo una talla M pero tú tejes mucho más suelto que la diseñadora, probablemente vas a terminar con una talla L. Así sabemos entonces ya cómo podemos adaptar cuando tenemos un patrón mirando la muestra. Y ahora hay una cosita más que quiero decirte antes de que terminemos, y es que cuando estás haciendo una prenda que vas a considerar meter a la lavadora, ya sea una prenda de vestir o una mantita o cualquier cosa que vayas a meter en la lavadora, tienes que saber que el proceso de lavado va a hacer que tus puntos estén un poquito más sueltos, por ende esa prenda va a tener mucha más caída y los puntos van a estar mucho más relajados. Así que si tú por ende ya tejes suelto y sabes que vas a lavar esa prenda, considera bajar quizás un ganchillo, porque al final te va a quedar el tamaño más suelto después del lavado. Esto va para las fibras sintéticas, cuando lo quieres meter en la lavadora. Ahora, si vas a hacer un bloqueo con fibras naturales, lana, algodón, etc., ahí ocurre lo mismo. Aunque estés bloqueando o aunque estés lavando, ocurre lo mismo. La fibra se relaja, el punto se relaja, por ende va a tener más caída y por ende la prenda te va a quedar más grande. Así que ten eso en consideración al momento de elegir el hilo y el ganchillo o palillos que vayas a utilizar, y siempre pregúntate al principio de cualquier proyecto: ¿cómo quiero que mi resultado esté al final? ¿Quiero que tenga harta caída o lo quiero súper apretado? Quiero quizás que esté en término medio, entonces voy a seguir la recomendación del ovillo. O quizás yo tejo mucho más apretado, entonces la recomendación del ovillo como que no me va muy bien, necesito ir un poquito más arriba. Todo va a depender de qué es como quieres tú que se vea tu proyecto final. Así que nada, antes de que yo me vaya, quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu tamaño preferido de ganchillo o de 2 agujas. Yo, por ejemplo,
soy fanática del número 10. Me encantan los ganchillos grandes y los hilos grandes y gorditos porque avanzo muchísimo más rápido y me gusta trabajar con ellos muchísimo. ¿Cuál es el tuyo? Cuéntame en los comentarios cuál es tu go-to de los tamaños, ya sea de ganchillo o de 2 agujas. Y también déjame en los comentarios si es que tienes tú alguna otra técnica, cómo es que puedes identificar qué ganchillo o palillos necesitas para el grosor de tu hilo. Quizás hay algún secretillo por ahí que nosotros no sabemos y así entre todas nos podemos ayudar. Y espero que te haya servido muchísimo este video. No te olvides de darle like y de suscribirte y nos vemos en el próximo. Bye.